Buenas noches, Magíster Andrea Salazar. Nosotros somos el grupo 13 y vamos a hablar en la exposición sobre Skinner y el condicionamiento operante. Vamos a presentar primero un pequeño video que nos lleva a la introducción de todo el tema. Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, dejó una huella imborrable en el ámbito educativo a través de su teoría del condicionamiento operante. Este enfoque se centra en cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que ésta se repita en el futuro. En la educación, esto se traduce en el uso de refuerzos positivos y negativos para moldear el comportamiento de los estudiantes. A través de premios y castigos, los educadores pueden incentivar el aprendizaje y la participación activa en clase. Una de las aplicaciones más efectivas del condicionamiento operante en las aulas es la implementación de sistemas de recompensas. Por ejemplo, otorgar puntos o elogios a los estudiantes por su esfuerzo y logros no solo fomenta un ambiente positivo, sino que también aumenta la motivación intrínseca. Además, el uso de tecnología, como aplicaciones educativas que utilizan gamificación, se basa en estos principios de Skinner. Así, el legado de Skinner continúa presente, guiando a educadores en la creación de estrategias que no solo enseñan, sino que también motivan y comprometen a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El condicionamiento operante de Skinner, sus principios y aplicaciones educativas. El conductismo radical. Para iniciar, evitar aclarar que Skinner no solo hablaba de hábitos, sino de una filosofía llamada conductismo radical. El concepto de caja negra explica que Skinner no ignoraba los pensamientos o sentimientos, pero los consideraba eventos privados, difíciles de medir. Por ello, se centró en la conducta observable, que sí puede ser evaluada y modificada por el docente de forma objetiva. Determinismo ambiental. La tesis central de este comportamiento no es azaroso, sino que está controlado por la historia del reforzamiento del individuo. La dinámica del condicionamiento. El proceso del moldeamiento. En educación básica, los niños rara vez realizaban una conducta compleja a la primera. El docente debe usar un moldeamiento, que consiste en reforzar las aproximaciones sucesivas hacia una conducta meta. Es como ejemplo, para que un niño aprenda a escribir, primero reforzamos el agarre del lápiz, luego el trazo de líneas y finalmente la letra. No esperamos a la perfección para dar el refuerzo. El fenómeno de la extinción. Es vital explicar qué pasa cuando dejamos de reforzar. Si un estudiante interrumpe la clase para llamar la atención, que es el refuerzo social, y el docente aplica ignorar sistemáticamente, la conducta eventualmente desaparecerá. Como advertencia, al inicio de la extinción suele ocurrir un estallido de extinción, que es la conducta cuando empeora brevemente antes de desaparecer. En este punto, donde más se confunden los estudiantes, por lo que explicarlo con precisión dará mucha más autoridad. En el procesamiento, el estímulo, el efecto de la conducta y daremos un ejemplo en el aula. Como refuerzo positivo, se añade algo agradable, aumenta la frecuencia y se entrega de stickers o tiempo extra de juego. Como refuerzo negativo, se elimina algo desagradable, se aumenta la frecuencia, eximir de un examen corto por haber participado en clase. Un castigo positivo, se añade algo adversivo, disminuye la frecuencia, una nota de mérito o una reprimenda verbal firme. Un castigo negativo, pues se elimina algo agradable, disminuye la frecuencia, tiempo fuera,
time out o perder el acceso a una tablet educativa. Los programas de reforzamiento, la ciencia del cuándo. Skinner descubrió que la velocidad del aprendizaje depende del ritmo de los refuerzos. La razón fija, que se refuerza tras un número específico de respuestas, como por ejemplo, por cada 5 ejercicios bien hechos, un sello. Esto genera una tasa alta de respuesta. La razón variable, el refuerzo llega tras un número incierto de respuestas, como por ejemplo, a veces a la tercera vez, a veces a la décima. Es el programa que genera conductas más persistentes, como sucede en los videojuegos. El intervalo fijo o el variable. El refuerzo depende del tiempo transcurrido. Como ejemplo, tenemos un examen cada viernes. En las críticas y ética de la educación, la crítica de la motivación intrínseca. Algunos autores, como Deci y Ryan, argumentan que abusan de refuerzos externos como pueden matar al gusto natural por aprender. El docente debe transitar del refuerzo material como brindando unos dulces, unos stickers, al refuerzo social, elogiando y finalmente al logro personal. Uso del castigo. La ciencia moderna sugiere que el castigo solo suprime la conducta temporalmente y puede generar ansiedad. Lo ideal es el refuerzo diferencial, reforzar conductas alternativas positivas mientras se ignora la negativa. Compañera. El experimento de la caja de Skinner. El proceso de aprendizaje no es inmediato, se logra mediante la repetición y la asociación de la conducta con sus consecuencias. El procedimiento básico, el animal aprende a realizar una acción mecánica como presionar una palanca para obtener una recompensa. Versatilidad para permitir estudiar tanto el fortalecimiento como la disminución de conducta mediante refuerzos o castigos. Esto quiere decir que Skinner demostró esto con su famosa caja. Imaginen al ratón, al principio presionó la palanca por error, pero recibe comida. Esa comida es el refuerzo. Pronto el ratón asocia palanca, comida, pero Skinner fue más allá. ¿Qué pasa si la comida solo sale a veces? Eso nos lleva a la programación de reforzamiento. Mecanismos del condicionamiento. El castigo. Definición. Consecuencias que disminuyen la frecuencia de una conducta. Hay el positivo y el negativo. Cuando aplica un estímulo de desagradable. El negativo cuando retira un estímulo agradable. Advertencias pedagógicas debe usarse con precaución ya que puede generar ansiedad, desmotivación y afectos negativos en niños. Esto quiere decir que en el aula no esperamos que un niño sepa leer de la noche a la mañana. Usamos el moldeamiento, reforzamos los pequeños pasos. Si reconoce una letra, reforzamos. Si una sílaba, reforzamos. Eso es aproximación sucesiva. Si un niño hace un berrinche para llamar la atención y el profesor lo ignora totalmente, le está quitando el refuerzo. La atención con el tiempo, la conducta desaparece, eso es extinción. Mecanismos del condicionamiento, conceptos claves para la enseñanza, el moldeamiento, reforzar gradualmente aproximaciones sucesivas hacia la conducta final deseada, ideal para nuevas habilidades. Extinción, disminución de una conducta cuando deja de ser reforzada, útil para manejar conductas disruptivas al retirarlas la atención. Esto quiere decir, hoy vemos que Skinner en las rúbricas donde el alumno sabe exactamente qué hacer para obtener la nota en los sistemas de puntos y la retroalimentación inmediata. Skinner decía que el refuerzo debe ser inmediato para que funcione. Los cuatro procedimientos principales.
El refuerzo positivo quiere decir que dar algo bueno para repetir la conducta. Ejemplo, una felicitación. Refuerzo negativo, quitar algo malo para repetir la conducta. Ejemplo, apagar una alarma. Castigo positivo, dar algo malo para frenar la conducta. Ejemplo, una amonestación. Castigo negativo, para quitar algo bueno para frenar la conducta. Ejemplo, perder tiempo de recreo. Programas de reforzamiento. Determinan cuándo y con qué frecuencia se entregan el refuerzo. Refuerzo continuo. Se premia cada vez que ocurre la conducta, perfecto para la fase inicial de aprendizaje. Refuerzo intermitente. De razón, basado en el número de respuestas. Ejemplo, puntos por cada 5 tareas. De intervalo, basado en el paso del tiempo. Ejemplo, evaluación mensual. Aplicación digital se traduce en insignias, puntos y feedback inmediato en entornos virtuales. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones en la educación. Ahora bien, ¿cómo llevamos toda esta teoría de Skinner al salón de clases? No solo se trata de dar premios, sino de una estructura pedagógica real. El concepto clave aquí es el moldeamiento o shaping. Imaginemos que un estudiante no sabe redactar o escribir por completo. No esperamos a que lo haga perfecto para así poder calificarlo. Primero reforzamos que escriba, luego que estructure párrafos y luego, paso a paso, llegaremos a la meta final, a la conducta que nosotros deseamos. Esto hoy en día lo aplicamos mediante las rúbricas y los sistemas de punto, que no solo son más que formas de dar una retroalimentación inmediata. Skinner siempre decía que si el refuerzo tarda mucho en llegar, el aprendizaje se pierde. Todo esto, la evaluación constante, es una herencia directa de su tecnología de la enseñanza. Como podemos apreciar en las imágenes, la maestra le está dando un premio a la estudiante, le está poniendo una estrellita y así tenemos en la segunda imagen una clase más participativa y feliz. Las críticas del condicionamiento operante. A pesar de su utilidad, el condicionamiento operante ha recibido muchas críticas. Sin embargo, como toda teoría robusta, el condicionamiento operante también tiene sus detractores y puntos ciegos que debemos analizar. Primero, se le critica por ser una caja negra, al enfocarse exclusivamente en lo que podemos ver, o sea, la conducta. Deja de un lado el mundo interno, como son los pensamientos de los niños, su motivación intrínseca y las emociones que tiene el alumno o estudiante. Por segundo, existe un dilema ético. ¿Hasta qué punto estamos educando y hasta qué punto simplemente estamos manipulando la conducta del ser humano como si fuera un experimento de laboratorio? Aquí la gente se estipuló mucho de que este sistema solo manipulaba a los niños y la conducta refería como nosotros queremos que fuera. Y finalmente, no logra explicar procesos de altísima complejidad, como la adquisición espontánea del lenguaje o el aprendizaje social por observación, donde no siempre hay un refuerzo externo evidente, sino que es más natural. Y para conclusión final y para cerrar esta exposición, podemos decir que el condicionamiento operante sigue siendo un pilar muy fundamental en la psicología educativa. Skinner nos dejó una hoja de ruta sistemática para así nosotros poder entender cómo las consecuencias, ya sean de refuerzos o los castigos, moldean quiénes somos y cómo nosotros actuamos. Si bien es cierto que hoy sabemos que el aprendizaje también depende de sus procesos cognitivos internos que Skinner no exploró, sus principios son herramientas prácticas innegables. Nos permite así gestionar mejor el aula, establecer normas claras y sobre todo
fomentar conductas positivas de manera muy eficaz y precisa. En esencia, entender el condicionamiento operante es entender una de las fuerzas más potentes que guían el aprendizaje en el entorno escolar. Tenemos la tabla de aportaciones, todos colaboramos y esto sería toda nuestra exposición acerca de Skinner y el condicionamiento operante. Muchas gracias.